Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en la Biblia hoy. Como siempre, está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Hola Lucho, me encuentro muy bien, estoy muy bien, disfrutando de la humedad argentina y específicamente de esta época veraniega que tenemos en Ujú. algunos sectores del país, lo cual genera, no sé cómo estará la provincia de Entre Ríos, te cuento que en La Pampa hay Igual. mucho mosquito y eso Ujú. ahí hace un combate. ¿Habrá mosquitos en el cielo? Muchas veces me pregunto, ¿no? Yo ¿Habrá creo que sí, pero van a ser buenos. no van a tener la necesidad de picar, ¿no? Claro. Qué interesante, pero me encuentro muy bien, Lucho, muy bien. Bien, me alegra mucho. No, acá también, en esta zona de Entre Ríos, es mucha temperatura, mucha humedad. A la espera de lluvias por momentos, hemos tenido algunas. Así que bueno, eh, es lo ideal para los mosquitos a tener mucho cuidado. Hay mucho problema con el tema del dengue, así que ya que también nos escuchan diferentes puntos, que por favor en todo el país se preste atención a esto, ¿no? Ujú, A descacharrizar, a dejar todo en condiciones para, bueno, no darle lugar al mosquito. No es ujú, la culpa del mosquito, sino del que le da de comer, ujú. Sí, ¿no? nos sumamos a estos detalles de cuidado que hay que tener bueno, evitar una enfermedad que es simple de evitar, pero Ujú. que al ser una enfermedad poco conocida, Sí. nos genera mucho inconveniente a aquellos que la contraen, así que bueno, nos Ujú. sumamos a poder tener atentos las maneras de poder evitar, ¿no?, el contagio del Los dengue. cuidados, Exactamente. exactamente. Y Sebastián, a ver, hoy estaba cayendo en la cuenta. Estamos dentro de esta serie en el episodio número 11, tema número 11. Ujú. Ya, me quedé pensando, ya en el 11 nos quedan dos temas. Sí. Estamos en la lección número 11 y, bueno, si querés te puedo llegar a soplar de qué trata lo que viene de Sí, te acá iba a a preguntar. un par de semanas, porque ya en el mes de abril, arranca un nuevo trimestre. Recordemos que estudiamos un tema de manera organizada en 3 meses. Ujú. Estos meses estamos disfrutando de salmos, Ujú. bellísimos temas. Hoy vamos a ver el anhelo de Dios en Sión, vamos a hablar de un par de salmos que hablan de Sión y dentro de poquito vamos a comenzar un tema que se titula El Gran Conflicto. Uh. Esa es la temática del segundo trimestre de este año 2024. Ujú. Luego, en el tercer trimestre, ¿sí?, Ujú. ya vamos a comenzar a hablar de un tema bíblico en el sentido de que analizaremos nuevamente un Un libro de la libro. Biblia, el libro de Marcos. Ah. Y vamos a terminar este año, ya me voy a los últimos meses, octubre, Ujú. noviembre y diciembre, último trimestre, vamos a analizar el libro de Juan. A mí realmente Marcos Mm. y Juan me Ujú. generan ya mucho, me generan Sí, sí, sí. mucho, mucho, mucho. Y esta semana estuve predicando, en realidad la semana pasada estuve predicando en la ciudad de General Pico. Le mando un saludo grande a la iglesia de General Pico, provincia de La Pampa, ahí al norte, cerca de Córdoba. Y usé un tema que me apasionó, que tiene que ver con el libro de Jeremías, y me fui a un Mm. viejo manual, una vieja guía de estudio de estas que usamos aquí, que hablaba de Jeremías. Así que te quiero Ujú. invitar, amigo oyente, a que puedas guardar este material para ir repitiendo, renovando y volviendo a estudiar. Si querés me voy al 2025, Lucho, y te digo que el primer trimestre, Dale. amor y justicia en la Biblia, ese es el tema. Segundo Ajá, trimestre, temático. cómo estudiar la profecía y la inspiración, ¿sí? Ujú. Tercer trimestre, Éxodo, y cuarto trimestre, Josué. Wow. 2026, Colosenses y Filipenses. Segundo trimestre, religión en el mercado. Mm. Luego otro libro bíblico que estamos ahí por confirmar. Y el cuarto trimestre, el espíritu de profecía. Mm. 2027, vamos a decir, 2027, sí, está todo Falta planificado. tanto. Primera y segunda carta de Corintios. Luego hablaremos de Ujú. mayordomía en el segundo trimestre. Ujú. Tercer trimestre, algún tema que esté relacionado a eclesiología, al estudio de Mm. la iglesia. Y el cuarto trimestre hablaremos del libro de Ezequiel, para que tengas ahí un pantallazo de los próximos casi 4 años. Bien, bien. Eh, Tal vez sería bueno que, sabiendo esto, hagamos el ejercicio de pensar cómo ir adquiriendo estos nuevos conocimientos.
Creo que hay una cosa que aprendimos en Salmos, Sebastián, Ujú, es que si necesitamos de algo, es, creo que lo dijimos en una oportunidad, aprender del amor de Dios ujú. o aprender que Dios nos ama. Eh, y creo que esto se va a ver reflejado siempre en cada uno de los temas. Tal vez sería bueno hacer el ejercicio de, viste, cuando muchas veces uno sabe los títulos nada más, se queda, bueno, pero este título, ¿qué tiene que ver con esto y con aquello? Parecería una pegatina, ¿no? De temas. Sin embargo, a mí me sorprende cómo cada tema, cuando lo estudias, tiene hilación, tiene relación con lo anterior. Vos decís, el gran conflicto, próximo tema, próxima serie, ¿no? Sebastián, es un tema que no hemos podido eludir en ningún momento en el estudio de Salmos, por ejemplo. Exacto. Siempre ha surgido. Y recuerdo que en el trimestre anterior, más marcado todavía, y en el anterior creo que muchísimo más lo veíamos. Ujú. O sea, creo que sería bueno aprender, además del amor de Dios, aprender a tener buena disposición a aprender. Sí, 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 sí. Y esto que charlaba el otro día con algunos docentes, esto que estas nuevas generaciones, por culpa nuestra, hagámonos cargo, Mm, mm, no tienen esta capacidad de relacionar. Claro, mm. hoy todo viene medio, medio más, Digerido. exactamente. No quería decir digerido, iba a decir, estaba buscando un sinónimo de masticado, pero hoy viene Ujú, todo digerido. Entonces uno bien, ha perdido la capacidad de poder asociar información, compararla y llegar a mm, conclusiones y poder ir asimilando. Hoy uno necesita. De paso, en esta misma tónica, déjame mandarle un saludo grande a un amigo aquí de Santa Rosa de la Pampa, que es Gustavo Antonio. Le digo los dos nombres porque conozco a varios Gustavos aquí, ujú, pero un solo Gustavo Antonio que es un oyente del programa, es fiel seguidor del canal de YouTube. Él suele bien. mirarnos en YouTube. Que me preguntaba por algunos pastores. Me dice, pastor, ¿usted escucha a fulano de tal, escucha al pastor tal? Y yo realmente hay muchos resúmenes de escuela sabática, pero no Ujú, escucho ninguno. ujú, Y no escucho ninguno porque no me da el tiempo. No digo que sean, claro. Sí. Sí, sí, que no sí. sean buenos, son muy útiles, son provechosos, y le digo, no escucho. No. Y entonces me dice, bueno, pero si usted no escucha, ¿por qué usted hace un repaso de escuela sabática? Primero que nosotros lo hacemos para la radio porque pensamos en radio. Ujú, Particularmente con Lucho, ambos los dos somos animalitos de radio. Esto ujú, es un programa de radio que tiene la posibilidad de compartirlo en otras redes sociales. Lo hacemos a modo de poder entusiasmar a aquel oyente, ujú, adventista o no, ujú. a todo el mundo cristiano o no cristiano, que hacemos este programa, por lo menos en la intención que yo tengo, Lucho, para que pueda ir a la Biblia. Nuestra Exacto. intención no es que nos escuchen y se queden y repitan, bueno, porque me Ujú, acuerdo que una vez escuché en una escuela sabática varias ideas que habíamos lanzado, Lucho, en este ujú. espacio. Y no es esa, no es la finalidad que la No, gente diga, no, el pastor Sebastián dijo que Lucho dijo algunos citan al pastor Bullón, otros al pastor Herrera. No es esa la idea. La idea es ujú. que te quedes con ganas y vayas vos, vaya usted, Ex dirían en otro país, a ir a Sí, la Biblia, porque es solo la Biblia la que tiene la exactamente. verdad. Nosotros simplemente aquí nos juntamos con la excusa de estudiar un tema, pero el anhelo real es llevarte la Biblia para que vos sientas el deseo de ir a estudiarla. Totalmente de acuerdo, Sebastián. A examinar con la Sí, Biblia. sí, sí, ¿Mm? sí, 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 no con el Así afán que, de discutir, ni mucho menos, porque no, no. no somos con luchos eruditos, ni mucho menos. Sí hay que decir que cuando nació este programa hace, ¿cuánto? ¿14 años, Lucho? ¿15? Un Eh, poco más. Más todavía, bueno, no Sí, había en sí. redes sociales, no había Claro. tanta cantidad de pastores generando contenido basándose en Ujú, escuelas sabáticas. Diríamos que este es un programa pionero en radio. Vuelvo a lo mismo, ujú. en radio, y que toma el formato para ser usado en otras redes sociales. De todas maneras, subrayo esto y termino aquí. La idea no es que se queden con lo que decimos. La idea es No, claro. aportar algo más para generar la iniciativa de que vayas,
al estudio bíblico con la Biblia y que Ujú, puedas llegar a tus propias conclusiones escuchando la palabra de Dios. ujú. Sebastián, es hacer lo que nosotros en este momento estamos haciendo, aprender de la palabra de Dios. Exacto. Y para poder nosotros decir esto, tenemos que sentarnos a estudiar, a Ujú. examinar lo que dice la palabra de Dios. Para eso tenemos esta serie de temas, guía, justamente. Pero, a ver, hay algo que siempre hemos mencionado, Sebastián, que además hay que tenerlo en cuenta. Uno, cuando se predispone a eso, tiene la compañía del Espíritu Santo allí, orientándote. Eh, Coincidimos, Sebastián, que lo hemos visto esto. Sí, claro, sí, 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 Y sí. y no estamos hablando de nada magnífico, ningún show, ni nada por el estilo. ¿Eh? Hasta en detalles de ideas que se nos han ido surgiendo al momento y que vos decís, ah, claro, esto es así. Ujú. Y es motivo para agradecerle a Dios. Sí, sí. Sí, sí, cuando vamos con Lucho llevando un mismo pensamiento con 1000 kilómetros de diferencia y sin tener la chance, porque no tenemos la chance de poder estar una hora organizando el programa, viendo qué vamos a Ujú, decir, por dónde vamos a ir. No tenemos esa posibilidad realmente. Eh, entonces vemos cómo el Espíritu Santo va guiando absolutamente el programa. Lo hemos visto muchas veces, la audiencia escucha muchas veces esto de que coincidimos y nos sorprendemos y muchas veces, lo digo de manera particular, siento la presencia del Espíritu Santo cuando uno empieza a florecer en ideas que no estaban ensayadas, no estaban pensadas. ujú, Claro, sí vamos a decir, nos tomamos un tiempo importante para estudiar la Biblia, claro que cotejar sí. versiones, subrayar, tratar de profundizar en la Biblia para encontrar en la palabra de Dios un mensaje actual. Por eso el nombre, ¿no? La Biblia hoy tiene que ver con esto, el mensaje actual, simplemente eso. Ujú. Pero el Espíritu Santo hace el 99% del programa. Nosotros hacemos entre el editor, entre todas las personas que Eh, colaboran desde la radio, no sé si hacemos el 1%, hacemos mucho menos ujú, todavía. ujú. Se nos fue el bloque, Sebastián, casi. Pero me parece que es un punto aclaratorio importante esto, porque es la razón de ser de este encuentro. Eh, Me llamó la atención el título de esta semana. El anhelo de Dios en Sión. ¿Sabes lo que? Me anoté con una pregunta al lado de eso. ¿Qué necesita Dios o qué quiere Mm. Dios? Porque la verdad que ese título me llamó mucho la atención. ¿Mm? ¿Te parece que lo recorremos en los próximos bloques? Dale. Hacemos la primera pausa. Ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy. Te decía, Sebastián, recién, me llamó mucho la atención el título de esta semana, El anhelo de Dios en Sión. A ver, podemos dividirlo en varias partes ahí, ¿no? El anhelo de Dios. Y yo me anoté, ¿qué quiere Dios? ¿Necesita algo Dios? Y después es cierto, te aclara, en Sión. ¿Qué será Sión para Mm. Dios? ¿No? Entonces, me parece que podemos ir caminando y transitando por ese lado. Ujú. ¿Qué nos dice la Biblia de esto? Bueno, vamos a leer el versículo. Vamos a hablar esta semana de Salmo 84, de Salmo 122. Vamos a Ujú, mirar también el Salmo 87, el Salmo ujú, 42 y el Salmo 125. Varios ujú, salmos que como siempre cinco, que como siempre van manejando una misma temática. El versículo que usó el autor para poder, o la autora, si no me equivoco, es una dama, si no me equivoco, y no quiero errarle, pero creo que es una dama la autora. Este, Ahí estoy buscando el nombre. Sí, sí, es una doctora en Antiguo Testamento, ujú, jefa de redacción de la Enciclopedia Adventista del Séptimo Día en la sede mundial de la Asociación General, Dragoslova Zantak. Ese es el ujú, nombre de ella. Eh, Usa 5 salmos para hilar esta temática sobre Sión y usa un texto clave, el texto para memorizar, el Salmo 84:2, anhelo y ardientemente deseo los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al ujú, Dios. Y aquí aparece esto, ¿no? Esto de Sión, que de alguna manera hay una pregunta al comenzar el estudio, dice, ujú. ¿qué hace que Sión sea fuente, perdón, de esperanza y de alegría? Sión representa la viva presencia de Dios entre su pueblo. O sea, Ujú, no es el monte, no, no, es ujú, quien está en el monte.
¿sí? Ujú. No, Sí. o sea, el monte Sión no tiene algo extraordinario porque su formación geólica o su formación tenga alguna vibra especial, algún magnetismo especial, algo sobrenatural. No, no, no. No es la tierra, no son las piedras que forman este monte, no, no. Es quien habita el monte. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Y Sí. a ver, uno puede ir a una clase y puede estar en la mejor universidad del mundo, con la mejor tecnología, o puede estar en una aula precaria, con poca iluminación, con aulas, con sillas tal vez viejas, pero si el profesor es una persona que genera en nosotros admiración por el conocimiento que tiene y por el amor que Ujú. tiene a lo que enseña, uno va a escuchar atentamente y va a sacar provecho. Ujú. Aquí el protagonista no es el monte, es Sión, Bien. que es Dios. Qué buen punto de aclaración. O sea, Qué buen punto. es quien está en el monte. Y siempre el que está en el monte es Dios. Entablando relación. ¿Cuál es el anhelo de Dios? Nosotros, Ujú. que Ujú. estemos con Él, por amor. Sí. Tanto nos ama que Él quiere que estemos con Él. Bueno, y el monte de Sión tiene un simbolismo que Él utiliza. Lo que pasa es que Dios como pedagogo es fantástico. Ujú. ¿Cómo enseña? Claro, acá estamos hablando de una serie de cánticos que hablan, pero cuando uno mira la estructura de Jerusalén rodeados por montes, pero este monte, el monte de Sión, es especial. Claro, Ujú. Dios quería que ellos entendieran que había algo distintivo en el pueblo, en su pueblo, no con una cuestión de jactancia, de exclusivismo, con la idea de, bueno, somos los mejores porque nos eligió Dios. No, Dios nos eligió para compartir con otros esto que tenemos. Lo mismo acontece con el cristianismo, pero muchas veces nos quedamos simplemente con, bueno, soy cristiano, tengo la bendición y no quiero compartir. Mm. Nunca fue ni es la intención de Dios esto. Es la idea de compartir. Exactamente. Vos sabés que, Sebastián, yo cuando pensaba en esto, eh, convengamos que hablar de Sión, hablar de Jerusalén, hablar del pueblo judío, muchas veces a través de la historia ha generado como que tenés que tomar una postura o a favor o en contra, ¿no? Ujú, Más en estos tiempos, por ejemplo, difíciles que se están viviendo también, pero siempre ha habido guerras y amenazas de guerra, si vamos al caso en este sentido. Pero el eje no está ahí, porque siempre está es como que la gente muchas veces trata de desprestigiar por un lado al otro. ujú, En este caso sería, por ejemplo, al pueblo judío, porque rechazaron al Hijo de Dios. ujú. Pero si yo hago lo mismo, estoy en las mismas condiciones. Exacto. Creo que uno de los textos claves que te cita justamente esta semana el, el tema, cuando te habla de que no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, y viste que la configuración del cerebro del ser humano está con esa postura, ¿no? Uno y otro. Y no, ninguno de los dos es importante en ese sentido, sino que, como vos dijiste, el monte de Sión, sin la presencia de Dios, es un monte cualquiera. Ujú, Suena duro decirlo porque para muchos es muy significativo, pero el que es importante es Dios, ujú. ¿no? Completamente, sí, sí, completamente. Y muchas veces el enemigo en la raza caída, pecadora, nosotros, ha, ha- ha, llevado este pensamiento de esto, ¿no? De separar, de exclusivismo, y de hecho se Ujú. generó un movimiento que se llama sionismo, Ujú. que intenta generar esto, ¿no? Bueno, no somos iguales, porque a Ujú. nosotros nos eligió Dios y vamos a tener un protagonismo en el tiempo del fin distinto al que van a tener los demás, cuando no es así. O sea, No. la Biblia habla de que Dios abre la invitación a todos, todos somos hijos de Dios. Salmo 84, versículo 1, versículo 2, habla de esto, ¿no? Cuando uno va al versículo 1 dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga su polluelo.
cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¿Quiénes son los Ujú. felices? ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que habitan en la casa de Dios. No importa la nacionalidad, el color de la piel, no importa el peso, la estatura, no importa, no hay clases, somos hijos. Hay Ujú. diferencias, sí, con el color de pelo, el color de ojos, hay diferencias estéticas, tal vez para diferenciarnos por estas cuestiones de la variedad, que también es una belleza, porque si fuéramos todos iguales sería un problema, ¿no? Parte de Eh, la creación, capacidad creadora exactamente, de Dios. exactamente. Ahora, el hecho de que los felices son aquellos que van a la morada de Dios es porque en esa morada está Dios. Ujú. Ujú. Exactamente, sí. A ver, y, y sumando un poquitito a esta cuestión de cómo nosotros separamos las cosas, no podemos negar y no le podemos negar a aquel que está, a ver, no es la palabra orgulloso, pero que Ujú, está sabiendo, consciente de la dignidad que es haber sido pueblo de Dios. ujú, Nosotros muchas veces, Sebastián, diciendo ser hijos de Dios, no lo llevamos dignamente. ujú, Y me parece que cuando los salmos especialmente, se nota mucho de eso, ¿no? De esa dignidad del pueblo de Dios, lo hemos visto esta semana. A mí me parece que es para destacar. Tiene el derecho ese pueblo, elegido por Dios, de decir, Dios me eligió como pueblo. Y eso te lleva a la responsabilidad también, ¿eh? Pero creo que nosotros no somos quienes para andar denigrando a quien Dios haya elegido. ujú, Jerusalén, ciudad importante. Vaya si no. El ser humano creo que lo que muchas veces intenta es decir, creer que puede, ¿no? ujú, Moverlo a Dios de colina, ponerlo en lugar del monte de Sión en otro lado, ujú. ¿no? Y es Dios el que decide. Como dijimos la otra vuelta, Dios es Dios. Sí, Lo sí, diga sí. yo o no lo diga, es Dios. Exactamente, exactamente. Y valorar estos detalles de la invitación de Dios. Por ejemplo, el Salmo 84, versículo 4, habla de la felicidad que tienen quienes trabajan en esa morada, ¿no? Los que Ujú, trabajan en el santuario. Particularmente me siento un trabajador del santuario, tengo la ujú, bendición de trabajar, estar muchas horas del día pegado a un templo. No, no ujú, digo una iglesia porque la iglesia es el grupo de personas, hablo del ujú, templo. Y tengo la bendición de entrar al templo, bueno, mañana, por ejemplo, bueno, mañana es sábado, ¿no? Tenemos reunión y estamos en el templo, pero en la semana tengo habitualmente diferentes cultos y puedo entrar al templo continuamente. ujú, Y la pregunta que quiero hacer es, ¿soy feliz cada vez que ujú, tengo la bendición de entrar al templo en libertad? A ver, particularmente, no es mi trabajo estudiar la Biblia. Yo la estudio, está bien, sí, mi trabajo es preparar sermones, buenos sermones para poder predicar sanamente la palabra de Dios. Pero estudiar la Biblia de manera devocional es una bendición que tengo. Muchas veces me pongo a pensar, digo, qué privilegio, ¿no? Que, ujú, que, que la iglesia me sostenga, porque la iglesia me sostiene desde lo económico, para que yo pueda dedicar mi tiempo a estudiar la palabra, para enseñarla, para predicarla ujú. y para trabajar para ella. Es una bendición. Y yo digo, ¿será que valoramos la bendición de poder ir en libertad a la iglesia, de poder ser diácono en la iglesia del Señor, de poder ser una diaconisa, de poder cantar libremente en el templo, de poder predicar a aquellos a quienes se les invita a predicar? ¿Será que ser maestro de escuela sabática, coordinar una clase de escuela sabática, será que somos felices trabajando en la obra del Señor? Claro, el tema es que muchas veces vamos al santuario, pero no conocemos a quien está en ese lugar, no Ujú. conocemos a Dios. Vamos a la A ver, iglesia, pero no lo conocemos. el único que puede hacer que un montón de piedras o un montón de ladrillos o un monte sea santuario es la presencia de Dios. Sí, Es tan simple como eso. Y a ese lugar es al que nos invita Dios, a estar con Él, ¿no? A ver, es el Emanuel a la inversa, ¿no? ujú, Nosotros con Dios. Pero esa es la propuesta, ese es el anhelo de Dios, que estemos con Él, exacto. porque Él lo quiere a eso. Y convengamos que hizo todo para estar. Es más,
convengamos que se transformó en Emanuel, el Dios con nosotros. Exactamente, exactamente, para poder disfrutarlo en persona. Eh, Mm, Cierro con esto, bienaventurado, feliz, el hombre que tiene en ti tus fuerzas, en cuyo ujú. corazón están tus caminos. O sea, no solamente el que trabaja, sino el que confía plenamente en Dios disfruta de esta bendición. Así que realmente tenemos que disfrutar de esta posibilidad de estar libremente en la presencia de Dios. Bien, hacemos una nueva pausa, Sebastián, y ya seguimos. Continuamos en la Biblia. Hoy está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. A ver, hemos hablado del anhelo de Dios en Sión. Hemos dicho que, bueno, debemos tener en cuenta que Dios eligió, y eso hizo importante, a Sión. Ujú, ¿Mm? Que no es una invención humana, o sea que todos los movimientos que tratan de resaltar las actividades humanas en este sentido, por más que digan muchas veces ser guiadas por Dios, a la ley y al testimonio, tienen que ser guiadas por Dios, ¿no? Y eso es motivo de estudio también de paso, ¿no? Porque ujú, tenemos que aprender a distinguir qué es de Dios y qué no es de Dios. Eh, y claro, además de eso hay que amar a quien no es de Dios también, ¿no? ujú, Que, fíjate si no es un aprendizaje que Dios quiere que tengamos. Eh, Creo que tenemos que dejar de denigrar, de desmerecer y de reconocer que fue Dios el que eligió a su pueblo, no nosotros. Naturalmente nosotros no lo elegimos a Dios. Y estoy hablando del hecho histórico de que Dios eligió a lo que fue el pueblo israelita, en ujú. principio, pero también nosotros debemos tener en cuenta que, bueno, Dios nos ha elegido también. Si no, ¿qué estamos haciendo acá? ¿No? Exacto. A ver, nos estamos equivocando entonces. Eh, Ahora, la cuestión de Sión. Ya creo que quedó claro que es importante como concepto, no como elemento geográfico, ¿no? Por lo tanto, naturalmente va a surgir el nombre Jerusalén. Hemos hablado del santuario, hemos hablado del templo. Podemos recurrir a la Biblia para contar la historia de las construcciones del templo y demás. Pero, ¿qué tiene de importante entonces? ¿Dónde está Sión y qué tiene de importante eso? Cuando uno va a los buscadores en internet, a los libros de historia o a los libros de geografía, se encuentra que Sión es un nombre que se usa para hablar, por ejemplo, en este caso en el monte donde estaba el templo. Algunos dicen que es una colina en Ujú, Israel. ¿Sí? Alguno que le interese dice, no, es una colina, y no está mal, es una colina. La ujú, palabra monte, bueno, y de hecho la Biblia está repleta de montes. Dios siempre va eligiendo montes, sí. el Sinaí, Ujú, bueno, muchos montes. Podríamos hacer un programa, de hecho, hace sí, sí. poquito empecé a leer un libro que habla de los diferentes montes de la Biblia. Ujú, El ujú, monte Sión aparece como el nombre de la ciudad de David, el monte ujú, del templo y también como Jerusalén, porque en definitiva, esta colina, Dios la elige para entablar lo que tiene que ver con Jerusalén, ¿sí? Con ujú. esta ciudad, esta ciudad elegida por Dios para plantar ahí su morada. Él va a hablar la Biblia a lo largo de muchas partes, especialmente en los Salmos, ¿no? Porque los Salmos hablan Ujú, muchísimo de Sión y de esta morada de Dios. El santuario es la morada de Dios que está claro. precisamente en Sión. Ujú. Eh, me quedé pensando, Sebastián, a ver, mirá cómo uno va atando cosas, ¿no? Más adelante vamos a hablar del gran conflicto. Ujú. Y, bueno, dentro del tema del gran conflicto, si hay una lucha, por así decirlo, es una lucha de montes también, ¿no? Sí, sí. De colinas, Ujú, ¿no? Se dan en diferentes colinas las luchas. ujú. Eso quiere decir que tiene un significado mucho más profundo que una simple cuestión geográfica. Y si hay lucha es porque falta paz. Bueno, cuando uno mira la historia de la Biblia, muchas historias bíblicas, se encuentra siempre la historia bíblica muestra dos colinas enfrentadas. Ujú, De un lado los filisteos, del otro lado los ujú, israelitas.
De un lado los caldeos, del otro lado los que quedaban en Jerusalén. De un lado, bueno, siempre va encontrando, ¿no? Esto del monte. A mí me encanta saber que el sermón más poderoso que se predicó es el sermón del monte. Ujú, Entonces siempre esto del monte. El monte Sión es un monte que queda en Jerusalén, al costadito de Jerusalén, muy famoso, donde Dios elige para construir su templo, su morada. ¿Para qué? Para habitar entre ellos. ¿Y qué te da Dios habitando? Bueno, te da shalom, te da ujú, paz. Por eso cuando ujú, uno ingresa dentro del estudio del Salmo 122, se encuentra que este salmo, Salmo 122, pertenece a un grupo de salmos llamados los salmos graduales o salmos de ascensión o de los mm, peregrinos. La ascensión tiene que ver con la ascensión de un nuevo rey. Entonces era un canto cantado en ciertos momentos de la historia del pueblo. Eran cantados mientras los grupos de peregrinos acudían a Jerusalén para celebrar ujú, las fiestas anuales. Eran varias, mínimamente tres. Tres veces al año. De paso, esta semana comenzó el Año Nuevo Hebreo. A mí me ujú. encanta leer sobre la cultura hebrea en la actualidad, me Sí. parece fascinante porque me ayuda a entender. Bueno, tres fechas importantes tenía el pueblo hebreo, el pueblo judío de esta época israelita, que iban hacia Jerusalén, hacia el monte Sión. Entonces, este salmo, el Salmo 122, va a hablar. Y empieza a hablar este salmo de la paz. El Salmo 122 va a hablar de la paz. Muchas veces te va a Ujú, citar qué es la paz, para qué es la paz. Cuando uno va y los invito, ¿no?, a ir a este salmo, se encuentra con versículos 6, 7, 8 y 9, dice, pedid por la paz de Jerusalén. ujú, Sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y de mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Y este Salmo 22 habla de ir a Sión a encontrar paz y pedir por la paz de Sión, de Jerusalén. ujú, Y ujú, habla de esto, ¿no? De la paz. ¿Qué es la paz? Y alguno dice, bueno, paz es ausencia de problemas. Y en realidad, la paz ujú. tiene más que ver con cómo estoy yo en medio de los problemas. ¿No? Es Sí. fascinante, ¿no? Tener una linda casa con un buen techo y que caiga una tormenta de agua y uno decir, qué bien que estoy en mi casa porque no me va a ingresar el agua, no tengo goteras. Y te diría que hasta la podés disfrutar a la tormenta cuando tu casa Ujú, realmente está bien preparada y es sólida. Ahora, cuando vos ujú, tenés goteras, cuando se te inunda, cuando no está bien hecho el desagote y te empieza a ingresar agua dentro de tu casa, se empiezan a mojar los muebles, etcétera, ya no disfrutás de esta tormenta. Entonces, no es la tormenta, sino es la seguridad que te da el lugar donde habitas. Entonces, claro. estar con Dios es estar bajo un techo seguro, con murallas sólidas. Y eso, Ujú, de eso habla Sión también. Entonces, ujú, estar con Dios me da paz. No es la ausencia del problema, sino en el problema estoy con Dios. Entonces, ya ujú. tengo otra perspectiva. Y aquí habla este salmo, y aquí esto me encantó, es orar por la paz. Esta semana es innegable que en Argentina, y aquí me pongo un poquito, no digo patriota, pero sí tengo que hacer foco porque es el país que conozco, donde vivimos, donde nací, estuvimos enfocándonos en la oración particularmente por una ciudad que es Rosario, que Sí. vivió muchísimos y sigue viviendo actos de delincuencia y habla de una problemática que, que hasta parece difícil e imposible encontrarle solución. Sin Dios es Ujú, imposible. ujú, Entonces, ujú. como iglesia nos hemos sumado a la iniciativa de orar por Rosario, por la ciudad de Rosario, por las familias eh, que han padecido, en este caso, el asesinato de varias personas en Rosario y Sí. este nivel de delincuencia. Yo pensaba, ¿cuántas veces oramos por la familia de mi vecino, por otro? Ujú, Porque a veces solo por mi paz, pero ¿y por la paz de los ujú. demás? Porque si los demás Sí. no están en paz, es difícil que yo entienda este concepto de la paz. Ujú. Em, a ver, hay una expresión que es bastante común, ¿no? Paz en la tormenta, decimos. Ujú. Pero puede haber paz únicamente con Dios hasta, hasta en medio de la guerra. Sí, Y lo ato nuevamente, estamos en medio de estamos una en guerra. guerra.
¿no? Estamos en una guerra que va más allá de nuestras manos, inclusive, ¿no? Ujú, Y el único que nos puede dar esa paz es Dios realmente. Eh, Vuelvo a decir, eso tenemos que entenderlo, ¿no? Y lo otro, no estamos seguros porque estemos en un edificio, por más seguro que sea el edificio. Estaremos seguros en ese edificio o en otro, o al aire libre, ujú. con Dios, con la presencia de Dios, con el cuidado de Dios. Exacto, exacto, porque es Dios el que infunde paz. Él es el dador de la paz. Sión tenía esta particularidad, era la morada de Dios, y en paz, en Sión encontramos paz. Mm, Déjame decirte un pensamiento que tengo aquí, me pareció fantástico, este aporte que hace la autora de este material que estamos leyendo, que ingresa una pregunta: ¿de qué formas prácticas mm, podemos esforzarnos por lograr la armonía entre nosotros como un pueblo ahora? Y yo me agregué entre mis apuntes, respondiendo a esta pregunta, evitando prejuicios y todo tipo de mm, pensamiento xenófobo, todo pensamiento ujú, que es lo mismo que estamos hablando en el bloque anterior, ¿no? Muchas veces no logro encontrar paz porque me creo superior y porque ujú, no veo en el otro a un prójimo, a un semejante, a un próximo, a un hermano. ujú, Entonces, ujú, ¿cómo voy a orar yo por aquel que no lo veo mi hermano? Es difícil. ujú, Y aquí la Biblia ujú, nos invita a orar por Sión, por Jerusalén, y nos dice, es un privilegio orar por Jerusalén. Orar por la ujú. iglesia, orar por los miembros de iglesia, orar, es un privilegio realmente tener la posibilidad de hablarle a Dios para intervenir por otros. Y muchas veces nos negamos a usar este privilegio. Me gustó algo que con lo que introdujiste este tema, Sebastián, cuando decías cómo iban, a ver, estos salmos de ascensión, cuando iban a las fiestas, ¿no? Iban felices, Ujú, iban alegres, iban contentos. Eh, Viste que a nosotros nos cuesta la expresión, uy, tengo que, ¿no? No iban con ese espíritu. Algunos capaz que sí, qué sé yo. Pero digo, eh, y no es porque iban a un lugar específico, eh, podría haber sido otro. Hasta a veces te pasa que, che, pero hay lugares que están más lindos, están mejores, están mejor preparados. Pero es encontrar tu lugar. Y tu lugar en esto es en la presencia de Dios. ujú. O sea, no iban a buscar un espacio físico, iban a buscar a alguien, iban a encontrarse con alguien, iban a cumplir el anhelo de Dios, estar Me, con en- nosotros. Me encanta pensar que iban a la presencia de Dios. Y algunos dicen, bueno, aquí en la actualidad también se festejan ciertas fechas sí, sí, pero son fechas que están en el pasado y que algo nos dejaron. Aquí Mm, el pueblo iba a festejar algo a futuro, el estar eternamente con Sion. Por ahí es ujú, lindo recordar algo, uy, vamos a festejar el día que nos casamos, vamos a festejar el día que nació nuestro hijo, festejamos Está bien, pero festejemos a futuro. Es difícil festejar a futuro. Bueno, aquí el pueblo ujú. festejaba a futuro porque ellos estaban convencidos de ir a la presencia de Dios y que en algún momento dentro de ese futuro, eternidad, ya Dios va a estar para siempre con ellos. Verdadera paz. Ujú. Bien, nos queda un bloque, Sebastián. Parece mentira. Y queda mucho todavía. Sí. La última pausa, ya seguimos. Y estamos ya en el último bloque de nuestro encuentro. Sebastián, me quedé pensando, me impactó esto, porque es cierto, nosotros no festejamos cosas de lo que va a pasar mañana, festejamos lo que ya pasó, ¿no? Ujú. Viste que a mí me gusta armar frases así que suenen, no sé, como para título de programa o para algún corte o algo. Eso es la memoria del mañana. Sí, Recordar lo que va a pasar mañana. exacto. Todavía no pasó. Eso requiere fe y Sí. eso es motivo de festejo. Por eso iban, ¿no? Sí, sí. Contentos al monte de Sión a encontrarse con su Dios. Yo miraba esta semana las redes sociales de la Universidad Adventista del Plata, lugar donde Lucho es docente, profesor, donde yo me formé como profesional. Y digo, imagínate que cuando comienza a los chicos de primer año, que se les hace un montón de festejos y un montón de cuestiones para adaptarse, le hicieran la graduación, una fiesta de Ujú. graduación. Y vos decís, wow, pero nadie garantiza que todos los que comienzan primer año van No, a claro. terminar la carrera, y de hecho no pasa así. Ujú.
Y la graduación tiene un sentido realmente muy, muy, muy importante porque es finalizar una etapa que costó mucho, que generó esfuerzo de muchos. Aquí el pueblo estaba festejando algo que iba a suceder, pero lo festejaban Ujú, de tal manera que aquel que no entendía el contexto decía, no, no, ya pasó esto que están festejando, ¿no? Porque entrar cantando, hasta el día de hoy, cantando y celebrando ujú, esta bendición de ser un pueblo elegido por Dios. Claro, es verdad, en algún momento ellos fallan en cuanto a esto que Dios ya les había explicado y que ellos desoyeron, desviaron un ujú, poquito, y de alguna manera al rechazar a Cristo nos terminan dando la posibilidad a todos de formar parte de este grupo de elegidos. ujú. A ver, elegidos y hijos de Dios, la propuesta es que seamos todos. La Exacto. propuesta de Dios era que seamos todos, siempre lo fue así. Ujú, A ver, y el festejo que tenían era ser ciudadanos del cielo. No, no sé si se entiende la idea, ¿no? Tener la ciudadanía del pueblo de Dios. Eh, claro, cuando vos rechazás, el pueblo elegido por Dios decidió en un momento, cuando lo rechazaron a Cristo, ujú. decidió no ser elegido. Y ahí es el punto, creo, Sebastián, en que nosotros muchas veces desechamos al pueblo elegido de Dios y no somos quienes para rechazarlo ni desecharlo, porque tienen las mismas posibilidades que cualquiera de nosotros hoy día Ujú. de, de rechazar o de seguir en la senda de ser elegido. A ver, la esencia es, de alguna manera, todos tener la ciudadanía que Dios nos propone. ¿M? Y la carta de ciudadanía, no sé cuál es el papel que se te entrega que te declare ciudadano, no es lo mismo que el pasaporte. Y nosotros muchas veces nos conformamos con el pasaporte. Como que podemos ir a pasear a algún lugar y nada más, Ujú. ¿no? Pero en realidad hay que ser ciudadano, no visitar nomás. Sí, sí, y la ciudadanía, a ver, a mí me encantó cuando en nuestra época, Lucho, de estudiantes, teníamos instrucción cívica y nos explicaban claramente lo que Mm, era ser un habitante y un ciudadano. ujú, Vos sos habitante del país hasta cierto momento en el que pasás a ser un ciudadano y te da otros derechos y otras obligaciones. Aquellos que logran tener una ciudadanía tal vez de un país anhelado, digo, pienso en algún país extranjero, un país europeo, que muchas ujú, veces uno rastreando en el árbol genealógico encuentra un antepasado directo que era italiano, español, francés y logra los trámites para tener esa ciudadanía aún sin ser habitante del país. ujú, Claro, esa ujú. ciudadanía te permite ir al país y ser tratado como los habitantes del país. Y no es poca cosa. Aquí el No. Salmo 87 habla precisamente de esto, ¿no? Los nacidos en Sión, aquellos Ujú. que nacieron, pero claro, nosotros hoy festejamos que somos ciudadanos del cielo, claro, no lo habitamos todavía, pero en No. un monte, precisamente, como fue el monte Moria, como fue el monte del pacto, como fue el monte de la calavera, el monte Calvario, Cristo selló estos papeles que nos Ujú. otorgan la ciudadanía del cielo. Fíjate lo que dice el Salmo 87, versículo 3: cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Claro, esto de la ciudad de Dios como un lugar de encuentro, como un lugar también de alegría por la presencia de Dios. Claro, los nacidos en Sión tienen un privilegio y una responsabilidad, pero lo lindo es que Dios nos invita a todos a tener la ciudadanía y Ujú. ser considerados iguales que los nacidos en Sión. Ujú. Hoy estaba pensando, Sebastián, a ver, si lo que hace de especial el lugar es la presencia de Dios, yo quiero pensar, creo que la Biblia dice la verdad, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. O Ujú, sea, en este momento, de alguna manera, nosotros estamos reunidos, fíjate vos, a pesar de la distancia geográfica, estamos reunidos. Este, este, y yo creo que Dios está entre nosotros. sí, 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 A ver, sí. no estamos nosotros dos nada más, está toda la gente que nos está acompañando, que está escuchando, que está viendo. Eh, entonces, de alguna manera, sin ser pretencioso y sin tratar de dar lugar a malos entendidos, esto se transforma un poco en un monte de encuentro con Dios. Sí, sí.
sí, sí, claramente. Claramente, claramente. Ese lugarcito en tu casa donde vos preparás para abrir la palabra de Dios cada mañana, en la primera hora, como ese alimento espiritual, es un mini monte de Sión. Es Ujú, ese lugar de ujú, encuentro. Es sí, tu pequeño tabernáculo. ujú, Claro, esta cuestión griega, no de decirte, no, 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 el encuentro ujú, con Dios es en el templo. No, ujú, no, 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 no. De hecho, aquí los judíos, el pueblo entero israelita, iba a Sion a festejar, pero ellos sentían la presencia de Dios en donde vivían, donde estaban, en el lugar que ocupaban, en los diferentes lugares del territorio amplio que Dios les había dado, esa tierra prometida para que ellos pudieran habitar. Eran muy pocos los privilegiados que estaban ahí viviendo. Habían otros que estaban un ujú, poquito más lejos y también tenían el mismo derecho de poder disfrutar del beneficio cada vez que iban a Jerusalén, al monte en este caso. Y déjame decirte algo, mirando aquí el Salmo 46 y también mirando que nos quedan pocos minutos, Salmo 46 habla del refugio que da Sión. ujú, Y estamos hablando de refugio en una época donde la palabra refugiado o refugio tiene un valor mm, importante. sí, Y el Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dios dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Este texto, Salmo 46, me da una wow, tranquilidad de decir, wow, ujú, aunque la economía de mi país, aunque la situación social en Latinoamérica, donde llegamos con el nuevo tiempo y llegamos con este programa, muchas veces es problemática, los incendios en algún lugar, como fue el caso de Chile, ujú, inundaciones, terremotos, maremotos, sí, y uno sienta que el mundo está en ujú, conflicto y que se está sacudiendo, Dios te dice, en mi presencia hay ujú, paz. Entonces, sí. ese refugio solo lo da Dios. Y para eso uno tiene que conocer a ese Dios de Sión para poder disfrutar de este refugio que Él da. Viste, Sebastián, que de alguna manera, a ver, uno podría tener la excusa, ¿no? Y decir, ah, bueno, pero si yo me junto con alguien a orar, somos dos y Dios está, sí. A ver, no lo podemos manipular a Dios, Mm, partamos de ahí. No, no es que nosotros lo fabricamos a Dios y lo traemos acá. Dios viene y nosotros tendremos que ir a Él en todo caso. Viste que, a ver, podría ser una excusa para no reunirse con el resto de la gente, por ejemplo, ¿no? Esa. Pero eh, todas las propuestas religiosas de alguna manera te proponen o te resaltan la importancia de un lugar, ¿no? Como de ir a un determinado lugar. Y la importancia del lugar, más allá de las creencias, Sebastián, ujú, no la da el lugar en sí, la da la presencia de aquello en lo que cada uno crea, ujú, ¿no? Y ese fenómeno, de alguna manera, es lo que vemos aquí, este, que resalta justamente lo que es importante, es el hecho de que, a ver, el lugar es importante por la presencia de Dios. Por lo tanto, es importante que nosotros vayamos. Digo para no tampoco crear la excusa de, entonces no hace falta que vaya a ningún lado, no hace falta que me reúna con nadie, me engancho con Sebastián acá, hacemos ujú. un Zoom y ya está, oramos y ya Dios está y listo. No, no, no es esa la idea de esto. Digo porque nosotros tratamos muchas veces de simplificar demasiado las cosas los seres humanos y hacerlas a nuestro gusto y piacere, ¿no? Y esa justamente no es la propuesta de Dios. No, no, nosotros con Lucho hacemos este programa a través de una aplicación, nos vemos, tenemos cámaras encendidas, micrófonos y hay un sistema ahí de producción para poder hacer este programa de radio. Ahora, eh,
no cambiaría por absolutamente nada en el mundo tener la posibilidad de hacer el programa con Lucho, los dos en la misma mesa. Estar Ah, los dos en sí, el mismo estudio. Por más que sí. algunos dicen, no, pero no suenan a que estén uno en Entre Ríos y el otro en Santa Sí. Rosa. No, no suena porque el Espíritu Santo hace que sonemos casi como que estuviéramos al lado, pero no estamos al lado. Y Ujú, insisto, por nada cambiaría tener la posibilidad de estar con Lucho en el mismo estudio. sí. Hasta inclusive, sabemos con Lucho, los dos nos gusta mucho la radio, sabemos que saldría hasta un poquito mejor porque hay algunos matices que podríamos tener distintos al estar en el mismo estudio. Ujú, Lo mismo pasa con Dios. Uno puede conectarse por Zoom, puede mirar una escuela sabática o puede escuchar un sermón a través de un canal de YouTube, pero no es lo mismo que ir a la mismísima presencia de Dios, que por supuesto Dios está en todas partes, pero al ir a ujú. alabar a Dios en congregación, a la iglesia, con un grupo de hermanos, insisto, un grupo de hermanos son iglesia, a ir a alabar es otra bendición, ¿no? Y yo te quiero invitar para que puedas ir al templo junto con los hermanos, formándose en una iglesia, alabar el nombre de Dios y poder empezar ya a practicar lo que será cuando Dios venga, cuando Cristo venga y estemos ya en el cielo, ya en la acción eterna, en la Jerusalén, en la nueva Jerusalén, disfrutando de tener la presencia de Dios. Mira, me leíste el pensamiento, digo, porque justo quería mencionar esto y ya con esto terminamos. Mirá si será importante el lugar, mirá si será importante de lo que estamos hablando, el anhelo de Dios en Sión, mirá si será importante la idea de Jerusalén, que eso va a ser lo que vamos a vivir. Ese es el lugar, la ciudad eterna, ¿no? Esa Ujú, ciudad de Jerusalén. Y mirá si será importante que es la amada de Dios. ujú. Y Sí, sí, nosotros sí. muchas veces no la valoramos tanto, ¿no? La minimizamos a un espacio geográfico muchas veces y nada más. Nos preocupamos por tener una ciudadanía europea, algunos otros una ciudadanía norteamericana. Ahora, ¿cuántos se preocupan por ya tener los papeles en regla y tener la ciudadanía de la Nueva Jerusalén? Y ojalá que podamos cada uno reflexionar en esta pregunta y hacer aquel trámite que aún tal vez nos falte para poder lograr tener la ciudadanía del reino de los cielos. Bien. Uf, la sensación de que nos quedó muchísimo más por compartir, pero se nos terminó el tiempo. Próximo tema, Sebastián. Te va a gustar el título porque viene en sintonía con lo que venimos diciendo. Adoración sin fin. Wow. Hablando de eternidad, ¿no? Ujú. Bien. Gracias, Sebastián. Un placer. Un fuerte abrazo. A cada uno de ustedes muchas gracias y hasta un próximo encuentro.